una oración. We'll start with the prayer and begin our Bible study. Comenzamos nuestro estudio bíblico en el día de hoy. Bueno, ya casi estamos alcanzando ya casi hasta el libro de Salmos, que es donde estamos, pero seguimos entonces acá todavía terminando el libro de... Lo dejé acá. Terminamos con otras y estamos ahora terminando el libro de Nehemías. Comenzando, casi. Vamos a orar y así entonamos unas alabanzas y... Hermano, vamos a orar mucho. No sé si lo está haciendo, pero nuestra sociedad, no sé cuáles serían las mejores palabras para explicarlo. Aún hablando con los jóvenes esta semana, hay muchos sentimientos, ¿verdad?, de inseguridad, de incertidumbre. Muchas de las cosas que están pasando en nuestros alrededores, especialmente con el estado político, lo que va a pasar, la inseguridad, miedo, temor. Y honestamente encontré una imagen que me gustó mucho y es la imagen que muestra, tiene un burro, un asno en un lugar, en una izquierda, y a la derecha tiene un elefante que representa los partidos políticos, pero tiene en el medio un animal que está al frente de ambos, y es el cordero. Y qué bonito saber, ¿verdad?, que Cristo, nuestro cordero, Él verdaderamente es el que debemos de confiar en, hermanos, no poner nuestro énfasis, ¿verdad?, en el partido político, porque, hermanos, aunque hubiera ganado la persona que usted que deseaba, la persona que yo deseaba, somos todos imperfectos, tenemos nuestras dificultades, ¿verdad? Y tenemos que entender que Dios sigue siendo Dios a pesar de lo que sea. Así que hay que orar mucho, hermanos, para que mantengamos esa misma paz. Y vamos a orar y así comenzamos. Señor, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos en esta noche. Gracias, Padre, Señor, por tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Padre, por hablar hasta nuestras vidas, Señor, por guiarnos, perdonarnos, bendecirnos, Padre, por llevarnos a entender, Señor, que no importa lo que sucede a nuestros alrededores, tú sigues siendo Dios. Padre, tú sigues cuidándonos, guiándonos y ayudándonos. Te pedimos, Padre, de una manera especial. Asimismo, Señor, que guíes nuestros pasos, Señor, y que no pasemos por alto, Padre, el hecho de que tu mano misericordiosa nos cuida, tu mano misericordiosa nos protege. Padre, háblanos a través de este estudio en esta noche. Trae con bien a los que vienen en camino, Señor, los que se conectan, los que ven este estudio luego, pero habla nuestras vidas, Señor, de una manera profunda. Trae paz a nuestras vidas de igual manera, Señor, y que podamos ver la vida, ver lo que pasa a nuestros alrededores a través de tu visión y a través de tu vista. Para la gloria y honra tuya pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que vamos a entonar, hermanos, unas alabanzas. Llévame, llévame, Señor, llévame, llévame, Señor, llévame, llévame, Señor, llévame, sentir
Señor, te amé. Poder, Espíritu Santo tener, sentir calor de tu amor, ser llename. Oh Señor, llename, llename. Oh Señor, llename. Santo tener calor de tu amor, Señor, lléname, santo tener calor de tu amor, Señor. Hermanos, es bonito, ¿verdad? Alabar y adorar a Dios y utilizar las alabanzas como un puente para conectarnos con Dios, ¿verdad? Qué bonito que podemos llevarnos estas alabanzas con nosotros, ¿verdad? Y en momentos de sentir quizás aislamiento, desolación, tristeza, pesar, frustración, podemos decirle a Dios esas palabras: lléname, Señor. Esta otra alabanza también es una alabanza muy hermosa que habla de cómo Dios nos mira a nosotros. Somos para los ojos de Dios la niña de sus ojos. Usted a mí cuando nadie me vio. Usted a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de mis ojos, que me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, de tus ojos, que me amaste a mí, me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre.
Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí, me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo, te amo más. Nombre, yo soy tu ojos, que me amaste a mí. Mi cielo, soy tu vida, que me amaste, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo, te amo más, más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo, te amo. Tanto hermano, antes de entrar al estudio de esta noche, vamos a meditar, ¿verdad? En las palabras de esta otra alabanza. Estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre y el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos buscando un avivamiento y estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre y el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre y el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos buscando un avivamiento y estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre y el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Estamos buscando un avivamiento, estamos buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre y el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Santo Espíritu de Dios.
Los hermanos, y qué bonito, ¿verdad? Que podemos buscar ese poder del Espíritu Divino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces, hermanos, asimismo a entrar, ¿verdad? En este momento en nuestro estudio. Abra sus Biblias, hermanos, por favor, en el libro de Nehemías, el libro de Nehemías. Bueno, antes de comenzar, te pregunto, eh, ¿qué ha escuchado por ahí? ¿Cómo han estado las cosas en sus alrededores, Maribel? Pues la verdad, pues dentro del hogar se siente tensión, se siente miedo, pues aparte de que por lo que sea nuestra opinión es porque sabemos que hay un proceso con Dios y ese miedo está ahí. Ese miedo está porque sabemos que hay una cita con inmigración que no es ahora, pero que nos da miedo que llegue. ¿Es después del año o antes del año? Es para el 2026 que tiene esa cita. Pero tenemos miedo que lleguen a la casa a tocar, ¿sí? Ese es el miedo. Tenemos alrededor, pues, uno ve los compañeros de trabajo, unos tranquilos pues, porque tienen su documentación al día y pues los que no, pues siempre hablo conmigo, me da miedo, la verdad. Lo que fue, no sé por qué, o sea, no sentí tanta tensión en la semana pasada que ganó y lo que fue ayer y hoy he tenido como los nervios alborotados. Y es esa tensión y ese miedo de que trato de no ver mis redes sociales porque siempre que hablo, digamos, Instagram, cualquier cosa, siempre están hablando del tema y hablando de que van a llegar a sus hogares, que van a sacar el perro, el gato, todo. Entonces uno le da como ese temor, ¿sí me entiende? Ya me da miedo porque no quiero realmente, no lo puedo negar, no quiero no, no quiero, no, yo sé que va a llegar el momento y que quiero que ese momento que llegue sea porque Dios ya me tenga preparada y porque Dios lo disponga, no porque el hombre lo disponga, ¿me entiendes? Pero en este momento no creo que sea posible yo regresar a Colombia, ¿sí me entiendes? No quiero en estas circunstancias, no quisiera que fuera así, porque me da miedo por la situación de cómo está todo allá en el pueblo mío. Y más que eso es el miedo por yo, ¿sí me entiendes? Yo me sé comportar, yo todavía no hay un tratamiento para él, nada. Entonces, realmente eso de más que regresar a mi país, ese es el punto que me tiene. Ese es el punto que me tiene. No más. Porque regresar, pues, yo soy de allá y algún día, pues, si Dios lo dispone que tiene que ser así, pues, va a ser así y ya. Pero ese es el mío. Ahora mismo, ¿verdad? Yo soy una persona que curiosamente yo en realidad, pues yo hablo siendo pastor, ¿verdad? Y aun cuando no era pastor, siendo cristiano, cuando tenía la habilidad, ¿verdad?, de hablar con la gente, pues le hablaba a la gente de la palabra de Dios, pero me crié, ¿verdad?, en un ambiente donde nos enseñaron en mi país, ¿verdad?, en Puerto Rico, que no se hablaban de dos cosas, Política ni ni de política ni de religión. Y le cuento, hermanos, que no sé los que se criaron en sus países, ¿verdad? Pero le cuento que vi familias destruidas por esos temas. Familias que dejaron de hablarse, familias que literalmente le decían uno al otro, muerto estás para mí. Y entonces, curiosamente, ¿verdad? Cuando nuestra familia no se metía en esos temas, nosotros nunca caíamos en eso, siempre estábamos bien con todo el mundo. Entonces, ¿verdad? Pero estamos viviendo en un momento, hermanos, ahora mismo que sin mentirle, yo he hablado más, no voy a decir de política, sino creo que he reconocido más los sentimientos de las personas, incluyéndome a mi persona, en cuanto a toda esta situación política, por todos los eventos que han pasado. Tengo 46 años y es la primera vez en mi vida
que yo pude ver con mis propios ojos un intento de asesinato de un expresidente. Le caiga bien el hombre o no le caiga bien, esto no tiene nada que ver con nada, tiene que ver, hermanos, a hechos reales, ¿verdad? Eso fue un hecho real. Vinieron hasta dos veces, una vez que fue herido, ¿verdad? Y la otra vez cuando fueron, ¿verdad? Que tenían las armas para hacerle daño. Entonces, cosas, uno se pone a mirar eso, wow, qué locura nuestra sociedad que está pasando, ¿verdad? Qué locura uno ponerse a meditar en el hecho de que ahora mismo la semana pasada cogieron a un chico que estaba dentro de una escuela con una bolsa, con una funda negra que no parecía como, que se medio rara la funda esa, no parece una mochila ni nada, y la policía, y dentro de la escuela lo pudieron agarrar y adentro tenía armas, en una escuela elemental. ¿Qué está pasando? Usted tiene esta semana que ganó Trump, ¿se acuerda que el estudio bíblico de la semana pasada usted nombró Apocalipsis, que decía que muchas veces hay personas que tienen miedo de leer aquello y todo eso, y también se leía de que usted dijo como un punto, no recuerdo muy bien, pero ni lo digo con las palabras, sino es algo, yo sé que usted se acuerda, como algo de que Dios iba a poner todo en su lugar y que iba a ver, o sea, que habló de un monte, no me acuerdo que usted dijo, sí, que se iba a volver a esos tiempos para poder poner todo en su lugar. No quiere decir que eso esté, no estoy diciendo que eso esté sucediendo porque eso, pero yo pensé en eso. Yo dije, Señor, quizás Dios permita que este señor vuelva a ser presidente para que muchas cosas vuelvan a su orden. Y que sea Dios, estoy hablando. Tengo miedo, porque le estoy comentando, tengo mucho miedo, pero sé que arriba de Dios no hay nada. Y sé que Dios es el único que tiene el control de nuestros corazones. Y sé que Dios va a tocar el corazón de este señor y de muchos de gobernantes. Y que si Dios lo puso nuevamente de gobernante de este país, es por algo. Entonces yo digo, nuestros niños se están perdiendo, ¿sí? Entonces este señor, creamos de que el Señor sí, que Dios primeramente toque ese corazón y él sí cumpla eso. Está hablando de que no podemos dejar perder nuestros niños en las escuelas, como el tema de sexo no definido, como el tema de que no existe un Dios, sí, porque no permita a Dios que ese Señor vuelva a crear esa lo que usted estaba hablando. Entonces yo digo, bendito sea Dios, por algo será que Dios lo puso otra vez de gobernante. Y yo confío mucho en Dios y aparte, como le digo, oro no solamente por mi familia, sino por el mundo entero, por todas las personas que estamos acá y con el anhelo de no sé qué cosas, independientemente materiales, sino bienestar para nuestra familia, tanto acá como en nuestros países. Sé que Dios no va a permitir que nada malo nos suceda y que también Dios va a dirigir a este señor y a sus gobernantes. Yo sé que Dios los va a guiar. Y yo creo que ahí está el punto, hermanos. El punto está en lo que usted dijo al principio. Nosotros terminamos el estudio pasado con Daniel 9:25 que decía esto. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y hablando de ese muro, ¿verdad? Que se va a edificar, es el punto de que hay una promesa de que van a pasar cosas. Pero mire, hermano, este es el problema. Nosotros a veces, humanamente, podemos pensar que Dios va a cambiar el rumbo de una situación a causa de nosotros. ¿Es cierto o no? Sí y no. Sí, porque si tengo a una persona enferma, yo oro por ella y yo tengo fe, Dios va a obrar, ¿verdad? Para que esta persona pueda ser sanada. Pero vamos a meternos un poquito más profundo en lo que significa ser Dios. ¿Por qué digo sí y no? Porque Dios honró la fe del hermano, la fe de la hermana, pero para Dios no fue una sorpresa que esta persona se iba a sanar. Dios lo sabía. Así que en otras palabras,
decir que Dios cambió el rumbo de esta persona que iba camino a morir. No, ya Dios tenía establecido que ese milagro iba a ser para la gloria y la honra de Dios. Ese ejemplo que estoy dando aquí de una enfermedad, podemos también verlo en situaciones, hermanos, donde, mire, hay veces donde tragedias han traído bendiciones. Recuerdo un hermano que tenía un auto y estaba en su casa y alguien le chocó el auto estaba afuera. Era un auto viejo, ¿verdad? En lo que diría la gente y la sociedad. Pero hermano, cuando le llegó el cheque del reemplazamiento cuando le reemplazaron ese auto, se pudo comprar un auto aún mejor y en ese momento no hubo queja. Ahí, más nuevo, mejor, menos millas y quedó como hermano, ¿se quejó en ese momento? No. Pero este es el punto, a veces nosotros no sabemos cómo Dios obra. Y ahí está el punto. Como usted lo dijo ahí, Dios le escuchó de su boca directo al cielo. Dios va a obrar. Pero entendamos, hermanos, Dios va a obrar porque Él es Dios y porque Él tiene un plan. Se acabó. En otras palabras, dice un grupo, si hubiera ganado esta persona va a pasar esto, hubiera ganado esta persona va a pasar esto, hubiera ganado esta persona va a pasar. Pero mire, hermanos, todo el mundo tenía su agenda. Pero ¿sabe qué bonita paz tengo yo en mi corazón cuando yo puedo decir que la agenda que Dios tiene para nuestra vida es perfecta? Ahí no hay equivocación y Dios va a permitir que su hijo reciba la ayuda que necesita. Eso va a llegar. ¿Cómo? No sabemos. Pero paso a paso va a pasar. Y va a ser literalmente como el muro. El muro, ¿verdad? Que había que ir y dijeron, ¿cuántos quieren ir? Y algunos dijeron, yo voy. Y otros ya cuando iban, no, yo no voy para ningún lado. Pero hay que creer y decir. Y empezar a decir con la boca cosas que uno no quizás piense, que uno quizás no siente. ¿Qué cosas estoy hablando? Decir, gracias Dios porque te estás encargando de mi problema. Gracias Dios porque a pesar del miedo que tienen los que me rodean, a pesar de esto y de aquello, Dios, yo siento en mi vida la paz que solamente tú sabes darme a mi vida. Y estamos hablando de los cautiverios, estamos hablando de la esclavitud, estamos hablando de sentirse atado. Y mire, hermano, hoy día a nuestros alrededores vemos a la izquierda y a la derecha, no vemos hermanos atados así, ¿verdad? Como en aquellos tiempos. Pero hay personas que están, hermanos, atadas por el temor, atadas por el miedo, esclavas, personas esclavas, hermanos, por la incertidumbre del no sé. ¿Qué va a pasar en mi vida? ¿Qué va a pasar en mi familia? ¿Qué va a pasar de mi trabajo? ¿Qué va a pasar en mi comida? Mire, hermanos, ¿se han dado cuenta qué cara está la comida? Hermano, qué cara está la comida, ¿verdad? Y con todo y eso, la gloria para Dios, que hasta ahora Dios ha proveído. Entonces uno dice, un testimonio que me gusta mucho, un testimonio de nuestra hermana, de la hermana Teresa, un testimonio que ella contó hace años atrás. Ella estaba trabajando dos trabajos, trabajando tiempo completo y trabajando luego una medio tiempo. Trabajando para coger todo el dinero para poder pagar sus deudas. Y entonces, hermano, ya empezó a sentir en su corazón, no, yo tengo que sacar más tiempo para mi familia, tengo que enfocarme en mí, ¿verdad? ¿Y qué termina pasando? Que decidió y sintió en su corazón que en un momento yo tengo que dejar mi trabajo. ¿Y qué hizo eso, hermanos? En el momento que tengo que dejar mi trabajo, ese trabajo me dio tiempo para tener más tiempo. ¿Qué causó eso? Causó inseguridad, causó duda, preocupación. Hermano, y yo, ¿verdad? Hablando con ella uno en los estudios, ella compartió un testimonio y dijo que ella estaba sorprendida cómo era posible que trabajando menos le sobraba más dinero en el banco. La respuesta es Dios. Es Dios. No saca una calculadora, hermano, para ponerse a buscar. Es Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos aquí lo que está pasando en el libro de Nehemías, cuando está hablando de las profecías mire, hermanos, vamos a orar por la paz en Israel. Vamos a orar para que haya paz en Ucrania y paz en Rusia.
Vamos a orar para que dejen de morir familias. Vamos a orar para, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a confiar, hermanos, para que honestamente la gente pueda vivir enfocada en Dios. Mire qué bonito sería que la gente no tomara decisiones en base a sus propios sentimientos y emociones. El egoísmo, hermano, es una de las razones principales por las cuales vienen las guerras. El egoísmo es una de las razones principales por las cuales vino el cautiverio en el tiempo de Israel. ¿Por qué? Porque queremos ser el mejor reino, queremos tenerlo todo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo esclavizando a este grupo de personas para que hagan lo mejor para nosotros. Para que cuando vean desde afuera digan, wow, mire qué gente poderosa. Qué gente poderosa que pudieron dominar y esclavizar. Y mire, hermanos, esto está conectado, no está conectado directamente con el estudio que tenía planificado compartir en usted el día de hoy, pero voy a contar esto que tiene que ver con el cautiverio. Hay una cosa que se llama la esclavitud moderna. ¿Sabía cuál es la esclavitud moderna, hermanos? Hoy día no hay esclavitud, ¿verdad? De cadenas, pero hay una esclavitud moderna. Y esa esclavitud que vemos, estamos viendo en el día de hoy, es una esclavitud que está conectada con uno de los temas que más habla la Biblia. ¿Saben cuál es el tema? Es una palabrita de 6 letras. Comienza con D, termina con O. 3 sílabas. La segunda letra es I. Di. Ne. Ro. Dinero. Hermanos, el dinero, la falta de dinero, las finanzas, la abundancia de dinero han causado un cautiverio, una esclavitud, podríamos decir, escondida en nuestra sociedad. Porque personas no pueden ver a veces, no somos quizás, no estamos expuestos, ¿verdad? A entender lo que significa, hermanos, yo ir a una escuela donde para yo poder jugar un deporte tenga que pagar $500. Y voy a otro pueblo y ahí puedo jugar, no tengo que pagar ni un centavo. Oportunidades. ¿Y por qué? ¿Cómo es que vivo en este pueblo y mis impuestos son esta cantidad? Vivo en este pueblo, mis impuestos son esta cantidad, pero ¿en cuál de los dos pueblos puedo demandar más? El que estoy pagando más. Entonces, las finanzas, hermanos, y esto es un tema que podemos hablar mucho más de lleno en él en otra ocasión, pero tenemos que tener mucho cuidado que nunca permitamos, hermanos, que el dinero nos esclavice. Solamente para tocar el tema, solo para tocarle la superficie, pero para dejarle con un poquito quizás de sed. Y si quiere discutir luego, déjeme saber y podemos hablar. No responda esto en voz alta. Pero ¿cuántas tarjetas de crédito, hermanos, tenemos? ¿Cuántas deudas tenemos? ¿Qué nos dice la palabra sobre las deudas? Dice, hermano, prácticamente que tener una deuda es literalmente como esclavizarse hacia otro. Así lo mira la palabra de Dios. Si usted ha tomado dinero prestado en algún momento, lo hemos hecho todos en algún momento, ¿verdad? ¿Qué termina pasando? Que uno muchas veces se siente tan ansioso por la deuda. No hay tranquilidad, pierde la tranquilidad, no hay tranquilidad, uno se siente, ¿verdad? Como que está endeudado literalmente y siente, no puedo, hasta que no le pague el último centavo no me siento. ¿Y qué pasa cuando uno hace ese último pago? Descansa, una paz como que ya, es como literalmente como quitarse la cadena, como que se quita la carga que uno tiene, ¿verdad? Entonces, miramos, hermanos, a veces los libros, ¿verdad? Y no podemos ver una conexión con nuestras vidas, pero si estamos viendo lo que está pasando en la sociedad en este momento, las emociones, el peso del qué sucederá. Hermanos, así estaban ellos en el tiempo bíblico. Están literalmente en una situación donde, ¿qué va a pasar?
la tierra prometida, estamos aquí, no estamos acá, podemos adorar a Dios libremente, no podemos adorar a Dios libremente, podemos tener nuestras prácticas espirituales, no podemos tener nuestras prácticas espirituales, podemos viajar a este lugar o no podemos viajar a este lugar. Hermanos, y por ahí vamos entonces a seguir. Así que se habla en el libro de Nehemías, ¿verdad? Hay fechas que han sido sugeridas por el señor Robert Anderson, que es un teólogo, y ayuda un poquito a entender lo que les había mencionado de la semana pasada, de lo que son las 70 semanas de Daniel. Poniendo en línea, ¿verdad? Lo que es el decreto de Ciro, en el 536 a.C., en Esdras capítulo 1 del 1 al 4, lo que es el decreto de Artajerjes 445 a.C. Y quiero mirar aquí más un momentito. Déjenme, voy a mostrar acá. Que otra vez se confunde a la gente. Vamos a ver si esto es una línea de tiempo. Y aquí vamos a poner a Cristo, a Jesús, ahí en la cruz. Así que cuando escuchamos hace, es antes de Cristo. Cuando escuchamos desde, después de Cristo. Entonces esto es una cosita un poquito rara, porque si decimos que este es el año 0 y decimos que estamos en el año 2024, ¿cuándo fue entonces que murió Jesús? Pues prácticamente en el año 0, ¿verdad? Desde ahí, desde ese tiempo diríamos. Pero entonces, para poder entender lo que es el tiempo antes de Cristo, tenemos que técnicamente casi contar al revés, no en orden. Así que cuando decimos ahora, por ejemplo, le acabo de decir 536 antes de Cristo, vamos a decir aquí 536 antes de Cristo. Aquí está el decreto de Ciro. Y luego tenemos acá el decreto de Artajerjes 445 antes de Cristo. Pero vemos entonces que está más cercano al presente. Así que uno piensa, mientras más grande, en este caso es como mirarlo casi como números negativos. Cuando yo pensé que el 400. Es que ese es el punto, por eso lo estoy explicando. Uno piensa, ¿verdad? Que entonces que el año que va a ser el año más cercano a nosotros, ¿verdad? Va a ser este. Y el más lejos va a ser este, porque desde cuando dice antes de Cristo, desde el momento de Cristo, empezamos a mirar, a contar para allá. Prácticamente es la manera de mirar lo que es la línea de tiempo. Así cuando usted escuche antes de Cristo, después de Cristo, pues ya sabe entonces. Ahora mismo nosotros estamos en el año 2024 después de Cristo. Entonces es importante ver esto porque si lo miramos de la otra manera, ¿verdad? Si uno dice, ay, fueron 2000 años antes de Cristo y pensamos 2000 aquí, pues ¿dónde está el año 2001, 2002? Así que tiene que ser literalmente mirando para allá. Así que para que tenga un orden cronológico, Hace 2024 años existió Cristo. sí. Sí. Sí, así porque, por eso. Y es curioso esto porque, mire, hermano, hasta la gente que no quiere creer en Dios, Jesús es mirado como una figura histórica. Olvidémonos de la religión. Jesús es mirado como una figura histórica. Y cuando usted se mete en un libro de historia, se pone a mirar la historia, arqueología, ¿verdad? Va a ver qué dice eso. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces es bien curioso que hay gente, ¿verdad?, que quieren quizás desmentir ciertas cosas de Jesús, pero la misma historia, hermanos, no solamente prueba que Jesús fue un personaje histórico, un ser humano histórico, también hay más de 500 testigos que vieron que Jesús resucitó de los muertos, después de que Jesús resucitó. Más de 500, hermanos. Dice, no, pero que fueron los discípulos. Ok, si queremos decir que los discípulos mintieron porque, ¿verdad? Estaban diciendo lo que dice la palabra de Dios que iba a pasar,
Pues mira las 500 personas, hermano, 500 personas que luego se dispersaron y estuvieron por todos lados, llevaron estos testimonios de lo que pudieron ver con sus propios ojos. No es coincidencial, entonces literalmente, hermanos, mire, cuántas cosas históricas hay en nuestros alrededores que no son consideradas quizás como los actos más grandes, ¿verdad? Pero un acto de ver a un hombre clavado en una cruz y ahora ver que ese hombre está en vida, fue escrito no solamente en la Biblia, sino también en otras escrituras históricas y otros libros de la comunidad que escribieron personas donde pudieron ¿verdad? Escribir en base a experiencias que habían tenido. Exacto, o sea, es que es imposible que 500 personas se hayan reunido para aparecer y decir, sí, lo vimos, tal cosa. No, o sea, sería pues, no, pues qué coincidencia. Todos se reunieron y todos hablaron. Sí, entonces prácticamente, mirando estos números al revés, vemos entonces que 535, el decreto de Ciro, aquí, el decreto de Artajerjes en 400-500 antes de Cristo, que vendría siendo en el año 20 de su reinado, como dice Nehemías 2 del 1 al 8. El comienzo de las 7 semanas entonces, cuando se habla de las primeras 7 semanas en el libro de Malaquías, estamos hablando del año 397 antes de Cristo. Así que está acercándose entonces allá. Como le digo, hermano, esto es un tema un poquito complejo. No entender esto, sino lo de las 70 semanas. Es mucho más complejo. Cuando estemos ya hablando en el libro de Malaquías, vamos a entrar un poquito más de eso. Pero seguimos mirando entonces acá, que cuando vemos este libro, vemos que aparecen unas palabras claves, unas palabras bastante comunes que aparecen, que son la palabra entonces y la palabra pues. Aparecen mucho en este libro. Entonces, pues, y entonces denotan un hombre de acción y de pocas palabras. Note que estas palabras en su Biblia, ¿verdad? Fíjense cómo estas palabras que ordinariamente no tienen mucha importancia, la palabra entonces y la palabra pues no tienen mucha importancia. Pero en este libro resaltan mucha de la esencia de los eventos que están pasando. Los versículos claves, vamos a mirar Nehemías capítulo 1, versículo 4. Aquí vemos un punto importantísimo de este libro, Nehemías 1, 4, donde dice así. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y también vemos en Nehemías capítulo 6. Antes de brincarse, vamos a leer este capítulo completo. Espero que hayan tenido tiempo para leerlo. Si no lo han leído, vamos a mirar. Y vamos a imaginarnos, hermanos, el momento de inseguridad, que hablando de los temas que estamos hablando, ¿verdad? De inseguridad que están pasando en estos momentos, aparece entonces, llega Nehemías y mire lo que dice. Comenzamos con el versículo 1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Kisleu, el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los hijos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mala afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mire, hermanos, mire esos 3 versículos nada más. Mire qué cosa triste. Está aquí la nación, murieron muchos de ellos, derrumbaron, prácticamente quedan las cosas en ruinas, la situación está mala. Hermanos, desde el tiempo bíblico, cuando estaban los tiempos de Moisés, ¿qué pasó? Cojan todos los varones y mátenlos. Hermanos, ¿qué pasa si matan a todos los varones de una nación? ¿Qué pasa si, vamos a decir, si cogiéramos a una nación y matáramos a todos los hombres de esa nación? ¿Qué va a pasar después que mueran las mujeres? Esa nación va a desaparecer. Que no queda, o sea, no va a haber herencia, no va a quedar herencia, aunque hay una mezcla de la mujer, pero no va a haber lo que es considerado, ¿verdad? Una descendencia del hombre.
¿verdad? Como decimos en español, no pasamos el apellido, ¿verdad? No se pasa el apellido, no se pasa lo que sería la herencia, o no hay una descendencia. Entonces, mirando esto, hermanos, qué tristeza está viendo, ve el remanente, pero mire, hermanos, desde los tiempos bíblicos se trató de destruir a Israel, a la nación completa. Pasa el tiempo, ¿y qué pasa? Se trata de nuevo. ¿Qué pasa en el año 2024? Se trata todavía de nuevo. E Israel, hermano, mire, hay personas que literalmente están totalmente en contra de Israel y lo que quieren es que literalmente hagan lo que se trató de hacer durante el Holocausto en los tiempos de Hitler. Lo que es literalmente deshacerse de toda la raza, la raza judía. Entonces, viendo eso, hermanos, entendiendo todo eso en esencia, miremos el versículo 4. Cuando ya estas palabras me senté. Mire esto, hermano, imagínese usted que dicen esto de su nación, dicen esto de su gente, dicen esto de su familia. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Y qué dijo, hermano? Mire aquí la oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire, hermano, no se escondió, se incluyó él también. Nosotros a veces tratamos de venir con manos limpias y escondemos que nosotros a veces somos partícipes, hermanos, del pecado también. Y algunas veces somos partícipes del pecado en silencio. ¿Cómo se hace eso? Si todas las personas en este grupo aquí están burlándose de alguien, ofendiéndole, o le han robado al trabajo, vamos a decir, y usted es capaz de calladito, calladito, hacer exactamente lo mismo, usted es cómplice, también ha pecado, ¿verdad? Están haciendo comentarios, usted solamente se queda callado y mueve su cabeza y dice que sí con su cabeza, su comentario o su silencio puede estar respaldando a sí mismo el pecado. Reconoce entonces aquí Nehemías su pecado también. Versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Mire, hermano, usted se pone a meditar en esto. Hemos visto ya estos libros anteriores donde dijo esto Dios. Qué tristeza saber que la nación de Israel, al pecar y al quedar esclavizada, tenían vamos a decir, estaban todos juntos. ¿Y qué pasó? Dispersados. Mire, hermanos, en el día de hoy, usted puede ser hispano, americano, africano, usted puede tener sangre judía en usted. Y es algo bien curioso que hoy día nos podemos hacer los exámenes de la ADN, ¿verdad? Del ADN, y hay personas que la miran y en su apariencia dirían, no, pero ¿qué tiene usted de blanco? Y dice que es un 1.8% judío. Y ¿cómo pasó eso? Hermanos, dispersados, estamos hablando de dispersados, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que termina pasando. Y versículo 9. Pero mire aquí, mire lo importante, hermano, toda esta oración para llegar a este versículo. Y este versículo se aplica a su vida, se aplica a mi vida, se aplica a la comunidad, se aplica a la nación de los Estados Unidos, a la nación de Sudamérica, Centroamérica y al mundo entero. Mire lo que dice. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Mire qué cosa, hermanos. Saber que solamente para recibir la misericordia de Dios, la gracia, la compasión y el amor,
tenemos solamente que volvernos hacia Él. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Viene la adversidad, viene la dificultad, ¿y qué hacemos? Nos tornamos hacia nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a resolver? Ay, mira lo que acaba de pasar. Ay, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Ay, ¿cómo voy a resolver? Ay, que yo. Algunas veces, hermano, cuando finalmente vamos a donde Dios y le decimos, Dios, entrego este problema en tus manos. Yo en mi mente es como si escuchara que Dios dijera, finalmente ya estaba aquí esperando, listo para ayudarte, pero ¿cuándo me vas a dejar entrar? ¿Verdad? Muchas veces, hermano, nosotros queremos arreglarlo todo con nuestro intelecto, con nuestras propias manos, y no le damos una invitación a Dios para que Él venga a obrar. Y entonces el versículo, ahí el mismo versículo 9, dice, hasta los extremos de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer allí mi nombre, para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. No sé si saben, hermanos, ¿qué es un copero? Un copero, ¿verdad? Era la persona, si se acuerdan, en muchos momentos, una de las cosas que trataban de hacer las personas, ¿verdad? Cuando habían reinos, trataban de robarle el reino al rey. Y vamos a decir, si el rey tiene un hijo y es solamente un hijo, y cuando el rey muera, ¿quién va a tomar control del reino? Pues el hijo. Entonces, si el hijo quisiera, podría acelerar, heredar ese trono si su padre muriera. Entonces, no digo que tenía que ser solamente el hijo, podría ser cualquier persona. Podrían a veces, hermanos, hasta matar el hijo, matar los familiares cercanos y luego quizás el hermano o un familiar cercano en el que se iba a encargar y por la envidia, ¿verdad? Por el deseo, por la codicia de poder y autoridad, hacían entonces estas cosas. Entonces vemos aquí mismo que cuando sucede entonces esto, acá en esta historia, cuando habla aquí de lo que es el copero era la persona que se encargaba, ¿verdad?, de servirle las bebidas a sí mismo al rey, y el copero tenía que tomar de la bebida antes de entregársela al rey. ¿Y qué pasaba, hermanos? Si había algún veneno en esa bebida, ¿qué le iba a pasar al copero? Iba a morir, iba a morir. Pero moría el copero, no moría el rey. Así que podemos ver entonces de igual manera que seguimos. Que en el libro de Nehemías los primeros 7 capítulos se enfocan en lo que es entonces la reconstrucción del muro. Comenzamos el capítulo en diferentes, del capítulo 1 al 7 hay diferentes elementos importantes. Estos 6 elementos importantes son los siguientes. Comenzamos con la oración de Nehemías por el remanente de Jerusalén. Luego vamos a la petición de Nehemías al rey. Luego de esto estamos viendo lo que es el regreso a Jerusalén. Luego estamos viendo lo que es el reconocimiento de las ruinas de Jerusalén. Capítulo 2. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén y puede entonces ver, hermano, las ruinas de Jerusalén. Las ruinas de este lugar tan conocido y tan importante. Y lo único que quedan en ese momento son ruinas. Vemos luego lo que es el estímulo de Nehemías para reconstruir a sí mismo el muro. Vamos a ver capítulo 2 del 17 al 20.
Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos en más oprobio. Entonces les declararé como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, así que ahora vienen y los ridiculizan, hermanos. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así que podemos ver entonces que hay un estímulo, ¿verdad? Hay un aliento en este momento para ir y poder ir entonces frente a esta lucha. Luego vemos lo que es la reconstrucción del muro en el capítulo 3. Luego capítulo 4, el capítulo 6, vemos la respuesta de Nehemías a la oposición. ¿Y qué pasa, hermanos? Miremos el capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, 6:15 nos dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. La gloria para Dios, hermanos, que pudo ser terminado este muro. Qué gran logro de crítica, de imposibilidad a poder terminar de construir este muro. Luego vemos que en el capítulo 7 está lo que es el registro. Y regresan entonces, hermanos, en ese momento 42.360 israelitas. Además de eso, ¿ok? Tienen con ellos, vamos a ponerlos acá para que veamos todos, un número bastante grande. Tenemos 42.360 eran israelitas. Luego tenemos los siervos. Y de los siervos habían, hermanos, 7.337. Y habían 245 cantores. Y hay que comparar, hermanos, esto con el hecho de que Judá tenía 470.000 guerreros, como dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 5. Luego brincamos aquí al capítulo 8. ¿Qué vemos en el capítulo 8? Vemos entonces que hay un avivamiento, hay una reforma. Entonces, hay una gran lectura bíblica dirigida por Esdras, es el capítulo 8. Se habla del avivamiento también, que es el resultado que surge en el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Nehemías. Y luego la reforma, que es también otro resultado, hermanos. Y habla del capítulo 11 hasta el capítulo 13 sobre lo que es entonces así mismo la reforma. Luego nos especifica que un poquito más en detalle, ¿verdad? Lo que es el cautiverio babilónico, ya que el pueblo elegido por Dios fue llamado a testificar en contra de lo que era la idolatría. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Se acuerdan? El pueblo iba, entraba, llegaba y al llegar estaba trayéndose consigo las prácticas idólatras que estaba trayendo de los países y las naciones que habían conquistado, donde habían sido esclavizados también. Es una cosa bien curiosa. Por ejemplo, yo conozco personas que dicen que no hablan inglés, llevan años acá, pero mire lo que pasa. No digo que esto sea idolatría, pero le doy un ejemplo simple.
Cuando uno está en un ambiente, hermano, donde hay cosas negativas o positivas, a uno empiezan a pegárselas. Entonces, yo jamás caí en cuenta, recuerdo que estaba hablando hace tiempo cuando me llevaba acá 2 años viviendo acá, hablando por alguien de Puerto Rico por teléfono, y mientras estaba hablando con ellos por teléfono, de repente me dijo algo y dije, ok, y me salió el ok. Se me fue el ok. El ok no es parte de mi vocabulario de crecimiento. Yo no crecí diciendo, ok, yo crecí diciendo, está bien, todo bien, lo que fuera. Y entonces, cuando estoy ahí, me sale el ok, la persona me dice por teléfono, pero mire este americano, ya se americanizó y empezó la broma. Pues hermanos, eso literalmente lo podemos comparar a la idolatría que pasó. No digo que ese ejemplo sea de idolatría, sino que cuando una persona está rodeada de prácticas y de cosas que están a su alrededor, sin darse cuenta, esas cosas empiezan a impactar, a influenciar y a afectar la manera que la persona reacciona, la manera que la persona vive su vida y literalmente la manera que la persona procesa su vida diaria en su totalidad. Entonces, muchas veces, hermanos, tristemente los israelitas se estaban sucumbiendo a la idolatría. Dios les envió a Babilonia. ¿Y qué era Babilonia? Tristemente, era una fuente de idolatría. Y ellos regresaron, y cuando regresaron estaban repudiando la verdad. No, no vamos a traer todas esas prácticas con nosotros. Pero su restauración tristemente fue parcial, ya que no estarán libres de ese tiempo en adelante durante el Imperio Romano. Y cuando el Nuevo Testamento principia entonces con ellos bajo lo que es el dominio de Roma, vamos a terminar ahí por el día de hoy, cuando llegamos entonces hasta ese momento, la misma práctica de Roma, hermanos, en Roma había una cosa también curiosa, que se ve en muchas otras naciones también, y es el hecho de que había muchos dioses, dioses con D minúscula, no con D mayúscula. Entonces ahí estaba entonces en el pueblo de Dios y ellos iban a aplicar, ¿verdad? Lo que era vivir vidas donde no iban a dejarse llevar de la idolatría, sino que iban a buscar en realidad a Dios en espíritu y en verdad como lo merecían. Así que vamos entonces, hermanos, así mismo orar y así mismo nos despedimos. Por favor, no se olviden, hermanos y hermanas, que tenemos que continuar leyendo el libro de Nehemías. Y vamos a estar la próxima semana entrando más en detalle en cuanto a lo que es los diferentes capítulos, comenzando desde el principio, para hacer un desglose un poquito más intenso y más extenso. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, y de permitirnos continuar estudiando tu palabra. Te pedimos para una manera especial, Señor, que nos guíes, que nos ayudes y que nos permita, Señor, que podamos vivir vidas en paz. Vidas, Padre, donde podamos literalmente aferrarnos hacia ti, entendiendo, Padre, que lo tienes todo bajo control. Padre, y que no tenemos que permitir que las dificultades que nos rodean, Señor, nos vayan a inundar y nos vayan a ahogar, sino que podamos poner nuestra fe en ti, entendiendo que lo tienes todo bajo control. Y que para ti nada es una sorpresa. Y que donde hay dificultades tienes la solución si estamos dispuestos a confiar en ti. Guarda nuestros pasos, Señor, y guíanos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos, a todos. Bendiciones. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga a todos.